Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Jueves 14 de enero del año 2021, a 45 días de los comicios electorales del 28 de febrero. El tema en esta oportunidad es el Parlamento Centroamericano. Tenemos invitado al licenciado Leonel Búcara, quien compite por el partido FMLN, casilla número 14. Licenciado Búcaro, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. Gracias Ricardo, gracias a Canal 67, a nuestros buenos amigos, felicitarlos por el programa Temas y Debates, que cada vez tiene mayor audiencia y una gran aceptación por el contenido y la presentación, y felicitarte personalmente. Importante hablar del tema del Parlamento Centroamericano, pero sobre todo quitar el mito de qué es el Parlamento, lo bueno, lo malo, lo feo, todo esto que está en el calor del político y de la ciudadanía. Y un saludo a nuestros hermanos y hermanas que residen en el exterior y que ven Canal 67, a don Trini también, que da la gran oportunidad. Bueno, Canal 67 está identificado con el proceso electoral, brindando la oportunidad a todos los candidatos y candidatas de los diferentes institutos políticos para que presenten sus plataformas, la población conozca un poco más de sus perfiles y puedan estar mejor informados para una mejor decisión. Licenciado, usted no es nuevo en esto, ya fue presidente del Parlamento Centroamericano, conoce muy bien a qué se enfrenta, por qué decide regresar cuando usted está muy cómodo haciendo consultorías internacionales, asesorando personalidades a nivel internacional, y pues cuando menos esperaba el regreso de Leonel Búcaro, aparece como candidato. Precisamente ese marco del conocimiento internacional de lo que es la integración, los proyectos de desarrollo regional, me lleva a nuevamente volver a pedirle a la ciudadanía que confíen y explicarles qué es lo que se ha venido haciendo, qué se hizo durante mi gestión, y que, por cierto, te he traído la memoria de labores que se ejecutó durante el periodo 2012-2013, en la cual yo estuve como presidente representando a El Salvador y a los centroamericanos, y aquí está plasmado todo un proceso de desarrollo integral, proyectos enormes, ambiciosos, que no solo se quedaron en teoría, sino que también se implementaron. Y yo finalicé en 2016, el 28 de octubre, mi último periodo de parlamentario centroamericano. Luego estuve sin ninguna tarea acá en El Salvador como funcionario, no fui parte del gobierno, ni mucho menos candidato a ninguna participación política. Ahora estoy nuevamente compitiendo para hablar con la ciudadanía. He estado asistiendo, como tú bien dices, de asesor a muchos funcionarios de alto nivel mundial, entre ellos Rodríguez Zapatero y otros de ese nivel en el contexto mundial. Cuando tú lees temas como conflicto Ucrania-Rusia, el tema Grecia, Unión Europea, los conflictos del Mercosur, ahí hemos estado trabajando un poco con el conocimiento y la gestión, pero para eso es importante que también Centroamérica conozca lo que es la integración y que hablemos del Parlamento Centroamericano en su contexto y en su desarrollo, pero también la proyección que tiene y los beneficios para toda la población centroamericana. Aquí te traigo, Ricardo. Muchas gracias, licenciado. Muy importante documento porque nos permite evaluar con indicadores, con resultados, con estadística, y nos va a permitir poder ilustrar mejor el desarrollo de programas de temas y debates con instrumentos donde se mide la gestión también de un salvadoreño que presidió el Parlamento. Muchas gracias por este importante documento, y que también es lo que refleja la investigación que el equipo de temas y debates desarrolló sobre su presidencia. Es bien recordada, ha dejado un buen nombre, ha dejado un legado en la administración, pero también usted fue presidente de otro organismo que es
menos conocido en El Salvador, que reúne a parlamentarios de Europa y de América Latina. ¿Nos puede comentar cómo fue esta experiencia? Bueno, precisamente durante mi mandato presidencial al frente del Parlacen, hubo una cumbre en Chile en el año de 2013 y en la cual se me propuso para ser candidato a la presidencia de la Asamblea Parlamentaria de Europa y Latinoamérica. Esto tiene un componente bicontinental, en la cual el Parlamento Europeo, que representa 29 países de Europa, y el conjunto de parlamentos de Latinoamérica y el Caribe, más los parlamentos regionales, tienen un acuerdo de asamblea que se reúnen periódicamente para desarrollar los temas de interés de ambos continentes. Estando en Chile, el grupo de representantes de Centroamérica, México y el Caribe se me acercó y me propuso que fuera candidato por la región para competir con candidatos de Chile, de Uruguay, Paraguay, jefes de Estado salientes, ex cancilleres, ex ministros, a efectos de poder competir, y con la buena noticia que en aquel momento fui electo con el 96% de los votos de toda Latinoamérica y el Caribe para representar a todos los parlamentos regionales nacionales ante el Parlamento Europeo. Ellos tienen un 75 representantes, igual los tiene Latinoamérica, y esa asamblea se compone de 150 miembros para discutir temas de interés de ambos continentes. En ese momento, pues, asumí la presidencia del Parlamento Centroamericano, del Parlamento Euro-Latinoamericano, y los astros también se ordenaron porque me tocó coordinar todo el sistema de integración centroamericana. Estuvo muy cargada la agenda en materia internacional, y pues contribuimos. Estuve 2 años y medio al frente del Parlamento Euro-Latinoamericano. En un momento determinado también me tocó estar al frente allá en el Parlamento Europeo, a efectos de que todavía no se elegía el presidente de dicho componente, y entonces me tocó asumir y estar viajando desde acá para allá con un esfuerzo enorme, porque es una discusión política muy rica de los tratados, de los acuerdos, que nuevamente la gente se da cuenta hasta el final cuando ya son ejecutados, pero es un gran proceso que camina en materia de desarrollo, de paz, de democracia y de libertades, como está plasmado en los acuerdos que se ejecutan. Se tiene una junta directiva. Yo tenía vicepresidente del Senado de México, de Argentina, de Chile, un componente muy rico de contingente de políticos que dan la cara ante Europa para el desarrollo de estos temas políticos. Entonces, hablamos de que hubo un periodo del 2016 finalizó, pero que se ejecutó durante 5 años, que generó bastantes posibilidades para ambas partes. Licenciado, como salvadoreño, como expresidente del Parlacen, una memoria de labores muy bien articulada, 90 páginas que orientan sobre su gestión, pero ¿cuáles fueron sus principales resultados al frente de este Parlamento Centroamericano y lo que usted puede considerar el legado de Leonel Búcaro? Bueno, primeramente quiero decirte que el primer gran legado fue lograr que todo el contingente representativo de El Salvador, independientemente del partido al que representaban, logró actuar como país. Luego que el contingente de diputados centroamericanos actuaran como centroamericanos para ejecutar la agenda. Luego la construcción de la Agenda 10, que consiste en 10 megaproyectos de desarrollo para la región, que todo el mundo está de acuerdo por el interés que representa. Luego relanzar la idea de Centroamérica, una sola región, una sola nación, devolver los principios de Morazán de integrar Centroamérica. Recordemos, estamos en una región muy rica, zona tropical, con una riqueza de gente, más de 55 millones, tenés costa atlántica, caribeña, pacífica, volcanes, bosques, lagos, ríos. Hay una riqueza cultural, pero además de recursos naturales que no se pueden visualizar para el desarrollo si lo haces desde una perspectiva de Estado-aldea, como muchas veces está haciendo. Y para ello hay que actuar de una manera amplia, regional. Y yo decía, lancemos Centroamérica como el subcontinente que somos, como esa gran región. No es lo mismo promover a El Salvador con menos de 21.000 kilómetros cuadrados, 7 millones de habitantes, a promover Centroamérica con toda la descripción que estoy haciendo, 55 millones, que incluye la zona mesoamericana,
porque esto es el tema fundamental. Y luego se ejecutó la agenda con el apoyo de todos los compañeros y compañeras en el Parlamento Centroamericano, porque ningún mandatario, ningún líder puede ejecutar nada si no tiene un buen equipo. Y el equipo que se constituyó en aquel momento tuvo claridad sobre qué hacer con la integración. En ese sentido hay proyectos enormes, trabajamos con temas como migración, trabajamos con temas económicos, con temas de seguridad, con temas de derechos humanos, con temas de la mujer, la niñez, con temas ambientalistas. Entonces, eso no solo se quedó en teoría, Ricardo, sino que lo convertimos en una práctica y en una gestión rica. Abrimos nuevamente las puertas ante la OEA, Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, parlamentos internacionales. Nos convertimos precisamente en una logística de desarrollo para que la región se fuera integrando. De tal manera también que en aquel momento, si tú recuerdas, estábamos en la discusión del Tratado de Unión Europea-Centroamérica. También entramos en esa gestión en la parte política. El Parlamento Centroamericano se convirtió en el garante de que se ejecuten los acuerdos que cada país y región estaban ejecutando con la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Luego nos metimos también en el tema de paz para las controversias. Acuérdate que estaba la disputa del río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua. Estamos viendo temas de esa naturaleza limítrofes, temas de Colombia con Nicaragua, conflictos que se estaban ejecutando en La Haya. Esa fue la gran riqueza, pero en la práctica ejecutamos, por ejemplo, y quiero decirle a los televidentes, muy pronto el actual gobierno va a inaugurar, probablemente antes de las elecciones del 28 de febrero, el ferry entre El Salvador y Costa Rica, que es una gestión planteada desde mi presidencia en la Agenda 10, en la cual, visualizando una Centroamérica para el desarrollo, hablamos de un ferry que debería de desarrollarse El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Eso evitaría los problemas de tiempo, los altos costos que implica desarrollar la carrera por carretera, teniendo posibilidades de una carretera fluvial y además un ferry que puede transportar pasajeros para desarrollar el turismo. Ese fue un trabajo muy fuerte porque parece fácil decirlo, pero había que hacer gestión con cada uno de los países. Aparte, Costa Rica no es parte del sistema político, pero sí del resto de integración. A veces no se comprende esta situación y logramos llegar en aquel momento a la presidencia de Costa Rica, a hablar sobre el proyecto, y eso fue caminando en marcha. Luego quedó en manos de CEPA, del anterior gobierno, por razones de disputas económicas de quién va a ganar más en el proyecto. Esto se fue atrasando mucho, se desarrolló la parte política, pero la parte operativa se fue haciendo lentamente. Por ahora se habla de que pronto estará ya listo la ruta El Salvador-Costa Rica. Va a hacer falta implementar El Salvador-Nicaragua, Costa Rica y luego Panamá. Luego hay otro gran proyecto que la población le va a apasionar mucho y es el tren mesoamericano que fue lanzado. Yo tuve, gracias a la oportunidad de ser el presidente del Parlamento Euro-Latinoamericano, tenía las posibilidades de abrir puertas. Así fui a visitar a los españoles, a los italianos y a los franceses, con el conocimiento que un proyecto de esa naturaleza podía ser viable en la medida que habláramos con un componente conjunto de la Unión Europea, y para ello los colegas del Parlamento Europeo posibilitaron los contactos necesarios para hablar con los respectivos representantes ferroviarios de cada uno de los países que estoy mencionando. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue la aprobación para el diseño de la ruta del tren mesoamericano que saldría desde Chiapas, del sur de Chiapas, hasta Panamá. ¿En qué consiste? En una ruta ferroviaria de carga y de pasajeros. ¿Tú te imaginas lo que es estar viajando por toda esta belleza de Centroamérica, desde Chiapas, que fue parte también de Guatemala en su época, hasta Panamá, con bajos costos, con grandes posibilidades, que tú te puedas bajar en cada uno de los países que el tren va circulando, pero también para el desarrollo empresarial, una gran apertura tratando de que se puedan mejorar los costos para que la ciudadanía tenga esos beneficios. ¿Cómo está este proyecto? Digamos, el del ferry ya está, sus ojos van a alcanzar a ver este banderillazo de salida, ya una realidad, un eje fluvial con carga, con pasajeros, pero en el caso de este proyecto terrestre, ¿hay algo ya concreto? Sí, mira,
en la parte del tren, yo dejé hechas las gestiones y el diseño fue aprobado de la ruta. Los 3 países de los cuales te estoy mencionando pusieron los costos para el diseño. Yo entregué a CEPA en su momento, había un funcionario, le enseñé los mapas de cartografía y de ruta, lo cual tiene un valor enorme porque el costo para diseñarlo lo pusieron los europeos y se les entregó. Aparentemente se perdió, no se sabe dónde está, pero el proyecto sí quedó bien planteado y está siempre en discusión y desarrollo. Ahí hay que ver el tema de los intereses entre los empresarios de la aviación, que casi es un monopolio, y este proyecto, porque había que decirlo, Ricardo, muchos proyectos son de gran beneficio y de gran visión y de futuro, pero cuando entran en la contradicción de los intereses de estos pequeños países donde están algunos empresarios beneficiados de la cosa pública o de la política, esto se para. Entonces habría que ver, hubo un compromiso del actual gobierno de asumir esa agenda de integración centroamericana en la práctica, porque cuando yo te estoy hablando de esto, te estoy hablando de algo práctico, concreto, que se puede ver. No te estoy diciendo, como dicen los demás candidatos a los cuales he escuchado, que están mencionando que van a llegar al Parlamento porque es decorativo. Lo que demuestran es que no saben, no han leído, no se han empapado de que existe un fundamento de creación y aquí está todas las posibilidades que puede darle a un diputado o diputada al Parlamento a efectos de que puedan ejecutar estas cosas. Cuando tú me dices cuál es el legado de Leonel Búcaro, el legado de Leonel Búcaro fue hacer que la Agenda 10 fuera tomada como el eje de ejecución del Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia y el Sistema de Integración Centroamericana. Los 3 grandes componentes para avanzar, y además hablamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es parte del sistema, para que fueran viendo la posibilidad de abrir una carpeta económica para desarrollar estos grandes proyectos. Esos son 2 de los más grandes proyectos, pero una de las cosas que usted, ciudadano, ciudadana, compatriota en el exterior, sí ya puede usar, es la eliminación del roaming a la telefonía. Todo el mundo sabe que ahora puede hablar, conectarse y que no tiene un costo mayor a un costo nacional. Pues esa fue una parte de los grandes proyectos de esta presidencia, pero no fue solo mía. Mi antecesor, el presidente Pichardo, que venía de República Dominicana un año antes, había planteado, en esa época yo era vicepresidente y discutimos esta idea que parecía loca, plantearle a las grandes empresas de telefonía que eliminaran la llamada internacional en el costo, porque mira, cuando nosotros viajábamos, por cierto lo hacemos por vía terrestre, era pasando la frontera y una llamada a Huachapán ya tenía un costo internacional. Entonces hicimos números, se hizo un estudio y se le presentó a un conjunto de telefónicas y se les dijo, miren, ustedes van a ganar más si los 55 millones de habitantes de Centroamérica y República Dominicana tienen libertad para hablar el tiempo que quieran al costo nacional. Las primeras empresas lo tomaron y se habló de La Nación, no quiero decir el nombre de la empresa para no hacer propaganda subversiva en la televisión, pero se abrió y hoy está libre la telefonía. Se bajaron los costos. ¿Quién lo hizo? El Parlamento Centroamericano. El otro tema que se desarrolló mucho y que se puede palpar y hay que darle un seguimiento fue el tema de migrantes. Hicimos la ruta del migrante durante 3 veces para no estar hablando de que nuestros pobres compatriotas, que qué pasa. No, nosotros en esta presidencia agarramos a la junta directiva y nos fuimos por bus a ver qué pasa en esa ruta hasta Chiapas. Fuimos a ver lo que significa La Bestia, ese tren del cual muchos compatriotas centroamericanos, latinoamericanos se caen, pierden sus miembros, o todas esas violaciones a los derechos humanos que sufre el compatriota, tu hermano, tu familia, cuando va a buscar la gran oportunidad en el norte y que luego se convierte en esa gran ayuda económica. El resultado lo vivimos a través de las remesas, pero el proceso es otra cosa. ¿Cómo judicializar también el tema, tú que eres experto en los temas de seguridad regional, de las violaciones a los derechos humanos? Porque el que sale con su mochila y con la esperanza va desprotegido completamente porque las cancillerías no asumen la responsabilidad de cuidado a sus ciudadanos. Tú sigues siendo ciudadano independientemente del lugar donde estás residiendo de tu país. Entonces, hicimos ese viaje con algunos periodistas
y creamos las casas de los migrantes de refugio. Esas casas fueron un acuerdo con gobiernos locales de México, de toda la zona de Chiapas. Hicimos acuerdos, se construyeron las casas que tienen sus camas, tienen sus dormitorios bien adecuados, tienen también para cocinar, lugares para diversión, para que el paso del migrante tenga un descanso digno, eficaz y tenga más energía para seguir esa gran proeza que es la aventura de tratar de buscar un mejor vivir. Licenciado, hemos llegado al cierre de este primer bloque, lo agotamos completamente hablando solo de lo que usted desarrolló cuando fue presidente del Parlamento Centroamericano. Quiere decir que hay una serie de mitos que deben de ser derribados en la construcción del imaginario colectivo, no solo en El Salvador, sino en toda nuestra Centroamérica, para buscar una ruta que sea más eficiente y efectiva a todos estos megaproyectos. Al regresar conoceremos más del proyecto de la plataforma legislativa del licenciado Leonel Búcaro, quien busca regresar al Parlamento Centroamericano. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. En esta oportunidad, el licenciado Leonel Búcaro, casilla 15, por el partido FMLN, para buscar un escaño a nivel del Parlamento Centroamericano. Licenciado, se habla mucho dentro de estos mitos que para llegar ahí muchos buscan el buen vino, las buenas viandas, cócteles, una vida glamurosa, diplomática, y que ese es uno de los objetivos principales de buscar un escaño en el Parlamento. Otros dicen es el cementerio de los elefantes políticos. Otra de los mitos es tapadera de corruptos y que buscan continuar con una inmunidad que trascienda del Parlamento local al Parlamento Centroamericano. Otros dicen es un premio de consuelo para los buenos servidores partidarios y que vayan a terminar sus días en esta vida diplomática de cócteles, de eventos, de hoteles, de viajes. ¿Qué nos puede decir sobre parte de los mitos que yo he recopilado? Bueno, primeramente decirte que la institución como tal, el Parlamento Centroamericano, es bombardeado por una serie de temas sobre esto, y muchos, la mayoría, no tienen razón. El problema son los representantes que cada país elige, y ahí hay una responsabilidad compartida con el ciudadano que a la hora de votar desconoce la propuesta o a quién va a mandar a representar el país. Luego la otra parte son los medios de comunicación, por eso yo felicito mucho a Temas y Debates por abrir este espacio para conversar, debatir y escuchar y desmitificar también muchas cosas. No te quiero negar que hay algunos y algunas diputadas que son cobracheques y que se enmarcan en la idea de llegar al Parlamento para seguir con su buen vivir, con su idea de seguir siendo parlamentarios. Pocos son los que se atreven a hacer un paro en el camino, decir, bueno, ya cumplí 5 años, 10 años, voy a parar y voy a seguir con mi vida, como lo hizo tu servidor en su momento determinado. Cuando estaba en el mayor auge del desarrollo del trabajo político, dejé de ser funcionario, ya no participé, yo no fui candidato a nada. ¿Qué tiene el Parlamento Centroamericano? El Parlamento Centroamericano cuenta por cada país con un presupuesto de origen de constitución. El Salvador le aporta a la institución en Guatemala, no aquí, 1.7 millones anuales para la institución, para la administración y todo el proceso. Igual lo hace cada miembro. ¿Eso qué implica? Que Guatemala, a través de la administración, porque el sistema de integración centroamericana tiene diferentes componentes. Nosotros, aparte de todo, solo somos el componente político, que le tocó tener una base en la ciudad de Guatemala por los acuerdos que se hicieron regionales. Aquí en El Salvador tenemos el SICA, cuyo costo puede ser mayor que el mismo Parlamento Centroamericano. Y el SICA es la parte operativa, no tiene un componente de gestión política como lo tiene el Parlamento, solo que confunde
o asume a veces participación política que le tocan al Parlamento Centroamericano. Luego tienes la Corte Centroamericana de Justicia que tiene su sede en Managua y que los países miembros muchas veces no quieren asumir de que existe, ni acatar esa participación. Luego tienes en Honduras el Banco Centroamericano de Integración. Ahí está el lomito fino donde muchos quieren participar y ser parte. Y los pagos a esos funcionarios son elevadísimos. Por cierto, el gobierno acaba de nombrar a uno de sus funcionarios que no hizo mucho en esta gestión y lo han trasladado para allá. Ojalá que por ahí funcione algo. En el caso del Sistema de Integración Económica, el SIECA también, Panamá es parte. O sea, y además, ¿quiénes son parte del Parlamento Centroamericano? Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá y República Dominicana. ¿Por qué República Dominicana? Porque ellos consideraron que el desarrollo de esta mancomunidad de naciones iba mejor hacia Centroamérica. ¿Qué hay en el Parlamento? No hay una gestión de este Parlamento en el cual ningún gobierno asume darle otro tipo de recursos. Ahí no hay vehículos. Los microbuses que hay para el traslado de algunos funcionarios del aeropuerto a la sede, porque viajan desde Panamá, desde Nicaragua, en avión o desde República Dominicana, los ha dado en donación Taiwán en su momento, cuando Taiwán ingresa como un amigo del Parlamento Centroamericano, porque también está la figura de aquellos países que quieren ser parte como amigos del Parlamento Centroamericano. En ese componente tenés a México, tuvimos en un tiempo a Venezuela, tenemos a Taiwán, tenemos a países que se están abriendo como una gestión con Qatar, con Rusia, la misma discusión con China, y así se va abriendo. Y estos países al ingresar también asumen una cuota de apoyo al Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano es una de las instituciones con menores recursos a nivel mundial y a nivel regional no es nada comparable, por ejemplo, con los recursos con que cuenta la Asamblea Nacional de El Salvador. No hay bonos extras, no hay viáticos excesivos para nadie porque solo se dan en base a misiones del Parlamento. Y hay otro tema, el Parlamento Centroamericano, por acuerdo de tratado, está auspiciado por los tratados de Viena, lo cual lo convierte en una sede regional diplomática. Por eso es que tenemos el carácter de diplomáticos en el país que no estamos representando. Es decir, yo soy diplomático cuando estoy fuera de El Salvador en nombre del Parlamento Centroamericano. Y en el país de origen asumimos las responsabilidades que tienen los parlamentarios nacionales. Ese es un componente muy importante que se desconoce. Luego sobre las viandas y todo eso, pues no, estamos ahí siempre a espera de que lleguen nuevos componentes en la gestión. El país miembro también cuenta con una subsede que no es un presupuesto aparte de lo que da el país a la sede central. La sede central tiene que distribuir esto entre los países del componente. Otra cosa importante que debe saber el ciudadano, ¿cuánto gana un parlamentario centroamericano nominalmente hablando? Gana $1,200. Ese es su sueldo base. Ese es el sueldo base. El sueldo, luego de eso, del sueldo base, viene el pago del boleto, ya sea que te vayas aéreo o terrestre para llegar a la sede en Guatemala, si vienen los gastos de estadía en Guatemala, vienen los gastos de alimentación y hay algo siempre y cuando un parlamentario centroamericano sea asignado a una misión por su comisión, se discute en junta directiva y en plenaria y luego se le permite que salga y ahí se le pagan los gastos si estos no son pagados por el invitado. Pero el total de ingresos mensual. Tomando en cuenta el pago nominal de salario y los costos para llegar a hacer el trabajo, se llega alrededor de $4,300, de los cuales cada quien tiene que manejar esa economía cuando implica ya el gasto de estadía, el gasto de viaje y el gasto de alimentación. ¿Cuántas veces implica en un mes ir a Guatemala como sede central, en el caso de un salvadoreño? El parlamentario debe estar por lo menos 15 días en la sede de Guatemala y 15 días en la sede local. Y es ahí donde viene la mitología. Si el parlamentario no asume responsabilidad para el desarrollo de los temas que hemos planteado, pues entonces se convierte en un vago político, en un turista político, en alguien que no aporta y solo desangra la cosa pública, porque el pago de cualquier funcionario, llámese presidente del Ejecutivo en El Salvador, ministro, asistente, etcétera, sale de la cosa pública, de la caja central, de los impuestos que paga el ciudadano o la ciudadana.
Pero no, hay algo que no me cuadra con esa cantidad de dinero que suena alta, $4,300, pero si tengo el compromiso de estar 15 días en la sede, tengo que buscar un hotel conservador. Así se vive. Me imagino, yo tomaría la decisión de irme por tierra porque me tardo más en tráfico y esperando en el aeropuerto que en llegar a Ciudad de Guatemala. Por eso es que se observa, y la crítica de los salvadoreños, porque se ven hombres y mujeres que están asignados al Parlamento Centroamericano y los vemos aquí en El Salvador haciendo vida política partidaria o turisteando en los centros comerciales. No, lo que tú puedes ver es primero, como decía, depende de las personas que son asignadas y de la responsabilidad de los partidos políticos. Cuando yo te estoy describiendo el funcionamiento, luego viene el tema, ¿quién controla a cada uno de estos personajes? Y es difícil que tú veas, si ves a un parlamentario por San Salvador, si está en sus 15 días de sede central o de subsede. Y luego los partidos en general tenían el modus operandi de ocupar parte de sus cuadros para hacer vida partidaria. Y entonces ahí sí viene que ya no es mitología, sino que es un abuso, que no lo puedes ver solamente en el tema del Parlamento Centroamericano, eso lo puedes ver en el tema de la Asamblea Nacional, que los parlamentarios nacionales en el momento que hay campaña, y también lo puedes ver en los funcionarios del Ejecutivo, y ahora es más palpable que nunca. Tú puedes ver que en esta campaña electoral la mayor parte de funcionarios que además son candidatos andan en la calle, andan recorriendo. Puedes ver un ministro de Defensa que se pone la carga en el lomo para andar repartiendo los víveres y hacer propaganda para el gobierno y sus candidatos. Puedes ver a un candidato a la alcaldía de San Salvador que anda como que es niño Dios repartiendo por todos lados. Puedes ver todo eso. Esa es la deformación y la falta de desarrollo democrático de leyes y de los componentes de un país para alcanzar un Estado democrático real. Pero en los 15 días que usted dice que los podemos observar aquí en la República del Salvador, que usted dice que hay que darles el beneficio de la confianza, no quiere decir que es para relajación o vacación. No Se debería. supondría que deberían de estar en gestión parlamentaria centroamericana, logrando algunos acuerdos o enlaces con el Parlamento salvadoreño. Es correcto, inclusive en el caso de los salvadoreños hay un componente muy importante que no lo tienen todavía parte de los otros países, que es esa vinculación real. Nosotros tenemos la posibilidad de iniciativa de ley en El Salvador, pero esto que también lo desconoce la ciudadanía, yo te sigo insistiendo, hasta el 2016 cuando estábamos a frente del Parlamento, nosotros hacíamos las comisiones combinadas. Cuando nuestros diputados representativos de El Salvador estaban aquí, los que eran parte de la Comisión de Educación allá en Guatemala, se relacionaban y tenían reuniones de trabajo conjuntas con la Comisión de Educación acá, los de Migración con los de Migración. Y puedes ver resultados palpables porque después que nosotros ejecutamos el tema migratorio de una manera práctica, emprendedora y dinámica y abrimos todo ese conjunto de temas, aquí en El Salvador se desarrollaba el Foro del Migrante, en el cual invitábamos personeros de Estados Unidos y otras áreas para hacer la plataforma que luego se presentaba a Cancillería, al Congreso, al Senado, a la Presidencia de Estados Unidos, etc. Se hizo una gran cantidad y eso sí, te puedo decir con veracidad que cada uno de los componentes venía a trabajar. Y muchos también el tema de seguridad regional, porque la población no debe de pasar desapercibido que el tema de la seguridad no es un tema localista, tiene que ver con el tema del narcotráfico, el tráfico de armas, la geopolítica, y entonces aquellos compañeros del Parlamento salvadoreños que estaban allá en la Comisión de Seguridad acudían al Ministerio de Defensa, trabajábamos con la Policía Nacional Civil para ver todo el tema regional de seguridad y hacíamos reuniones en diferentes lugares, no solamente en Guatemala, se hacían en Panamá, para ir armando todo el componente de lo que implica la seguridad regional, porque vos no vas a resolver el problema local. Tenés un problema de delincuencia parecido en Honduras, Guatemala, el Triángulo del Norte, el problema de migración no es solamente exclusivo de El Salvador. Todos esos temas se trabajaban y por supuesto
que en algún momento del tiempo hábil puedes ver a alguien por la calle, pero ese no era el común denominador. Por eso te decía que la población debe estar muy atinada y poder comprender, ¿sirve el Parlamento Centroamericano para algo? ¿Trae beneficios no solo a El Salvador, sino que a la región? ¿Hay una visión de futuro para construir una mejor Centroamérica? Si eso el ciudadana lo logra ver y se entusiasma y participa, va a escoger un contingente de 20 representantes, hombres y mujeres, que vayan a hacer esa tarea de construir una nación centroamericana para beneficio de todos. Pero si lo que lleva es la vulgaridad política, la mentira, el chantaje y todo esto que estamos viviendo en este bache político que ha caído El Salvador y otras regiones, pues lo que vamos a tener son ese tipo de diputados y diputadas que muchas veces lo que van a hacer es lo que tú dices y desprestigiar una institución que ha costado mucho irla desarrollando. Además, una institución joven, aunque Centroamérica en materia de integración es pionera en el mundo para unir a estos pequeños países como la federación que quiso hacer Morazán en su época. Entonces, respondiéndote sí y no, y depende de lo que usted, ciudadano, quiere escoger. Exíjale al candidato que le explique qué va a hacer en su mandato, pero luego controle, pida. Por eso yo hablo de plebiscitos, de poder hacer que el ciudadano señale, critique, pero que también pueda cambiar al político en su momento determinado. Licenciado Búcaro, en las últimas horas ha emprendido una nueva caravana de migrantes, principalmente por hondureños, hacia los Estados Unidos de Norteamérica, bajo la premisa de que el presidente electo que toma posesión en 6 días va a relajar las medidas y como que los están esperando con los brazos abiertos. Y las noticias también que circularon ayer sobre las disposiciones que posiblemente van a operar de parte ya del presidente Biden, ¿cuál es su lectura política de los últimos acontecimientos? Bueno, primero el tema de la migración es un tema que no se va a parar de la noche a la mañana. Un tema de la historia de la humanidad. Los mismos Estados Unidos fueron construidos a través de inmigración de europeos que en su época tenían una crisis económica, social, de convivencia enorme, y ese flujo de personas de Europa llegaron a Estados Unidos, se impusieron, colonizaron y fueron desarrollando la gran nación del norte. En los tiempos modernos lo podemos ver también, flujos desde África, de lo que fueron también algunos países del este que están inmigrando hacia Europa, pero hay leyes de defensa de derechos humanos y reglamentaciones como un ciudadano de un país que no pertenece al país donde quieren llegar pueden adquirir su legalidad. Nadie es ilegal en el mundo. Este es el planeta que nos pertenece a todos, es la casa de todos. Ahora, ¿qué sucede en nuestra región? Pues es obvio, Ricardo, con el tema de que aquí hay más pobreza, se han perdido muchos empleos, hay una data que no se quiere explicar adecuadamente, pero el cierre con la excusa de la pandemia generó mucho desempleo, muchos microempresarios, emprendedores, medianos inclusive, han perdido sus negocios. No hay, a pesar de la propaganda, un emprendimiento que recupere todo esto, sino se ve como un problema de nación, de una concertación amplia para poder desarrollar y salir adelante. La deuda externa del país ha aumentado enormemente. Tú puedes ver solo en el tema de escolaridad. Hoy venía escuchando yo en la radio los datos de cuántos estudiantes se están inscribiendo al año escolar 2020-21, que es el tema de la deserción escolar. Y ese flujo migratorio organizado y la gran esperanza de que al no estar Trump habrá un mejor trato. Ya Estados Unidos ha tenido políticas de exclusión. El presidente Obama durante su mandato es de los que más expulsó extranjeros que residían sin tener los permisos. Pero aquí tiene que ver mucho también con la política de Estado. ¿Cómo hacer para que nuestros compatriotas tengan derecho a asistencia jurídica, que los consulados y cancillerías se vuelvan también asesores de todos estos procesos, aquellos que puedan por varias formas quedarse y establecerse, ya sea por periodos o permanentemente? Nosotros pedimos
Por ejemplo, que se hiciera una amnistía a cierto grupo de latinoamericanos durante un periodo que ya habían estado sin sus papeles en Estados Unidos. Visitamos el Congreso, el Senado, etcétera. Pero este fenómeno que se está dando ahora, las señales que hay de parte de la nueva administración demócrata es que ellos van a ver el tema de derechos humanos, porque principalmente se trata de todas esas violaciones, de la separación de la familia, los niños de sus padres, etcétera, y que no se vuelva esa política represiva que tuvo el presidente Trump y que todavía mantiene en estos días y que probablemente la tenga hasta el último día de su mandato. Muchas gracias, licenciado Leonel Búcaro, por sus opiniones y comentarios, análisis en esta segunda parte. Al regresar, la plataforma que presenta el licenciado Búcaro para el nuevo periodo como parlamentario en el organismo multinacional del Parlamento Centroamericano. Gracias por continuar con nosotros. Momento de un refill del café, de la leche caliente o del té. Bendiciones. Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador, en la carrera rumbo a las elecciones del 28 de febrero del 2021. En esta oportunidad, este día jueves, el tema, el Parlamento Centroamericano. Nos encontramos con el licenciado Leonel Búcaro, candidato en la casilla número 15 por el partido FMLN. Licenciado Búcaro, ¿por qué los televidentes y cibernautas deben confiar nuevamente en su persona? ¿Qué le faltó? ¿Por qué desea retornar? ¿Y qué es el componente por el cual usted en esta noche le pide el voto a los salvadoreños? Bueno, fundamentalmente he dicho en el programa que se desarrolló una plataforma llamada Agenda 10, que tiene diferentes proyectos ambiciosos que benefician a todos los salvadoreños, centroamericanos y los ciudadanos y ciudadanas de República Dominicana, pero también a nuestros compatriotas que están en el exterior. En la plataforma actual, que quedó inconclusa, porque es un tema de seguimiento, conocimiento y el deseo de seguir desarrollando la región como una gran nación, está pendiente el tema del desarrollo de las becas para los estudiantes a nivel regional, las becas Morazán. ¿En qué consisten? Consiste en un acuerdo entre las universidades privadas y estatales, comenzando por las estatales, para que un flujo de estudiantes en diferentes carreras puedan hacer estudios de manera de permuta en República Dominicana, en Panamá, en Costa Rica, probablemente también en Nicaragua, etcétera, y que también estudiantes puedan venir acá. Y luego generar una movilización a muy bajo costo para los estudiantes de la región y para los jóvenes también. Por eso yo hablo del emprendedurismo, de crear esta gran región como un solo país. Luego tenemos el convenio con Europa para implementar, igual que se hizo allá con las becas Erasmus, Sócrates, la cual los estudiantes pueden movilizarse en cualquier país miembro del sistema. Para hacer eso se necesita conocimiento, relaciones, querer hacerlo, darse cuenta. Yo soy alguien que logró estudiar en las universidades de Europa, en las universidades de Suecia, hablo esos idiomas, sé lo que es el conocimiento y por qué es importante desarrollar y dar las posibilidades a nuestras juventudes. Y por eso, este es un llamado a la juventud. Es importantísimo para ustedes ese proyecto. Luego tenemos el proyecto también del Golfo de Fonseca, que quedó en un inicio nada más programado para desarrollar el Golfo de Fonseca como una zona de desarrollo paz. Cuando hablamos de desarrollo estamos hablando que alrededor del Golfo de Fonseca, con pertenencia de Nicaragua, Honduras y El Salvador, hicimos un acuerdo. Primero, la declaración de zona de paz. Segundo, la limpieza ambiental del Golfo, porque ustedes no saben, compatriotas, que el Golfo de Fonseca está muriendo por la irresponsabilidad de los que no quieren el medio ambiente, pero también de falta de políticas de los gobiernos. Ese Golfo de Fonseca, que tanto admiran en varias regiones del mundo, está siendo el botadero de mucho plástico de los tres países. Debemos ponerle atención. Ya había un fondo que se había conseguido para ello con la Unión Europea de 22 millones de euros,
que hay que seguir implementando. Y ojo, no estoy hablando de privatizar el Golfo de Fonseca en el momento que se desarrolle. Estoy hablando de desarrollarlo para beneficio de la población centroamericana y en este caso de ese triángulo. Desarrollar también el trifinio, que quedó pendiente ese proceso. Son temas importantes, el tema del agua, pero luego la movilidad regional, los cielos abiertos, los vuelos domésticos, abaratar los costos para todos, es un tema importante que, por cierto, el gobierno ha hecho un acuerdo entre Guatemala y El Salvador para considerar los viajes de Guatemala y El Salvador como vuelos domésticos. Ese es un planteamiento que se desarrolló y que yo felicito porque se ha ejecutado. Hay que felicitar lo bueno y decir que es lo malo que se hace. Como igual vamos a ver lo del tema del ferry, que está pendiente la última etapa de desarrollo. Y lo otro fue en la presentación que he hecho, de seguir implementando el tema del tren mesoamericano. Quiero decirte algo, Ricardo, que se me había quedado en el tintero. Durante mi gestión yo logré que el Parlamento de Chiapas se incorporara al Parlamento Centroamericano con esta visión de desarrollo. Y fue una gestión exitosa en ese tema de seguir integrando a Centroamérica a través de la parte política, pero también hay que hacerlo a través del componente económico, cultural. Y por último también está el tema de la competencia en materia de abaratar costos. Durante mi gestión desarrollamos el tema de la compra conjunta de medicamentos. Este es un tema que se hizo a través del ECOMISCA, que es la Comisión de Centroamérica, de todos los ministerios de salud, sus componentes. Por eso decirle al pueblo centroamericano, al salvadoreño, hay beneficios enormes. Se compraron medicinas conjuntas, en ello participó inclusive Costa Rica, que no es parte del Parlacen, pero logró ver los beneficios. Cuando hicimos ese trabajo con Comisca, se lograron reducir los costos de la compra conjunta en un 40%, Ricardo. Y ahora que tenemos el problema de la pandemia y que muchos ciudadanos necesitan ser atendidos, debe hacerse el esfuerzo porque la vacuna contra el COVID se compre de manera conjunta, porque eso te va a llevar a costos bajos, pero también a un sistema de cooperación claro, transparente, porque ojo, la corrupción galopea permanentemente cuando hay necesidades. Esa canasta, por ejemplo, que se está repartiendo, le están devolviendo a ustedes lo que paga como contribuyente, pero el costo que esto va a implicar por la gran deuda que estamos adquiriendo, la van a pagar futuras generaciones. Pero en este tema estamos también hablando de las ciudades puertos. Cuando la gestión del 2016 terminamos inaugurando en La Unión con el alcalde que representaba un partido diferente al nuestro, pero muy centroamericano en el caso lo que significa el turismo a ciudades puertos. Entonces se hizo un operativo de Puerto Plata en República Dominicana, Puerto Limón, etcétera, de tal manera de conjuntarlos. Pero lo que yo veo ya casi a 5 años de haber terminado esa gestión, que no se le ha dado un seguimiento, puede ser por falta de conocimiento, por deseo, por voluntad, o porque, como tú dices, los diputados cobra cheques, no quieren desarrollar la región. Y por eso es muy importante que el ciudadano y ciudadana sepan elegir en la papeleta al Parlamento Centroamericano. No le dé un cheque en blanco, ahí tiene usted la posibilidad de elegir 20 representantes, hombres y mujeres, para que sean el representativo de nuestro querido país, El Salvador, para ir a construir la integración centroamericana. Yo me encuentro en la casilla 15, no soy el número 1, pero podría hacer todo lo posible para que nuestro país sea esa gran bandera centroamericana, igual que lo son nuestros compatriotas que residen en el exterior. Afuera somos salvadoreños, pero de la región centroamericana. Eso debemos de trabajarlo. Estamos en la casilla 15, tenemos mucho trabajo, no son solamente intenciones. Escoja a los mejores hombres y mujeres que vayan a hacer ese gran sueño de Morazán y que trabajen de la mano del conglomerado de estados de la región. No se trata de escoger a alguien porque va a hacerle el trabajo a un partido político. Se trata de escoger a alguien que va a representar a El Salvador para el desarrollo. Imagínese usted que sus hijos puedan viajar a bajo costo, puedan adquirir educación en otros lugares de Centroamérica, puedan tener becas. También tenemos el otro tema en la plataforma, que es homologar los títulos. Tú sabes, en una pequeña región como la nuestra, tú te gradúas en El Salvador de cualquier universidad o de la Universidad de El Salvador y solamente vas a Guatemala y ya no te aceptan la carrera.
Entonces, ese proceso que hay que hacerlo con los ministerios de educación, las universidades nacionales, las universidades privadas, pero también con el componente de otras latitudes del mundo. Hay una gran riqueza en el intelecto centroamericano y salvadoreño, sobre todo, que debe de ponerse en marcha. Y por eso las relaciones con Europa, con los países del primer mundo, con los asiáticos es muy importante. Entonces, quitar todas esas barreras, abrir también fronteras, el tema aduanero, la movilidad centroamericana, el pasaporte único centroamericano. Imagínate tú, pasaporte centroamericano regional, residente en El Salvador o nacido en El Salvador. Eso nos da otras perspectivas enormes. También estamos con la idea fundamental de la inversión para el desarrollo y de la hipoteca centroamericana. Hay tantas cosas que hacer, yo las dejo planteadas y me gustaría también, Ricardo, que tú provoques un debate en este set para que podamos dar a conocer qué piensan los demás, qué tienen los otros candidatos y sobre todo, si es cierto que aquellos que andan de nuevas ideas no son más de lo mismo y que vengan a demostrar aquí en este set y que veamos qué es lo que tienen, porque no solamente se trata de engañar, se trata de decir la verdad y de discutir, pero también de caminar. Licenciado, ¿cómo pueden votar los amigos televidentes y cibernautas? Me parece que en cuanto a la papeleta del Parlamento Centroamericano no ha habido mayor difusión de cuáles son las maneras de votar o son iguales a la papeleta local. La papeleta para escoger es parecida a los de diputados nacionales. En cada bandera de país aparece el menú de 20 diputados que van a ser electos. Usted puede marcar con una cruz la papeleta de su partido de preferencia y estaría escogiendo en el orden de los 20 candidatos o candidatas que van. Usted también puede, con libertad, escoger al candidato de su preferencia y cambiar ese orden. Es decir, si Leonel Búcaro está en el orden 15 y usted considera que el partido se equivocó, usted le puede mandar un mensaje al partido y decirle: ustedes se equivocaron, nosotros queremos que Leonel Búcaro esté en el número 1 porque lo que este salvadoreño está haciendo es de interés nacional, no de interés de un pequeño grupo en el partido. Y entonces usted puede votar en el 15 y hacer que Leonel Búcaro aparezca en el 1, para que cuando la votación se dé, Leonel Búcaro vaya al Parlamento Centroamericano. Usted también puede hacer, no votar por Leonel Búcaro, dejarlo en el 15 y decir: este hombre habla cualquier carambada y no es cierto lo que dice, y lo invito a que se meta a Google y que lea quién es Leonel Búcaro, qué ha hecho Leonel Búcaro y qué seguirá haciendo Leonel Búcaro. De la misma manera están en los otros partidos. Usted puede escoger en el menú quién puede representar al Parlamento Centroamericano, qué ha hecho, qué no ha hecho y qué mentira le está diciendo. ¿Puede votar cruzado? Puede votar cruzado, también está el método cruzado. Usted puede escoger a un candidato de un partido, un candidato del otro. Usted puede escuchar una candidata que le emociona y le da conocimiento de lo que va a ir a hacer y le puede dar esa gran confianza para decir: yo quiero que vaya este personaje. Esa es la democracia, eso es lo que usted tiene ahora en sus manos. De usted depende. Por lo general después nos quejamos y decimos: no sirve, pasa esto, los diputados solo llegan a tomar un whisky, los diputados solo andan vagando, el Parlamento no sirve. Igual sucede en el Parlamento Nacional. Hay cosas que hacer. Cinta azul le gusta a los del Parlamento Centroamericano. Porque es azul la bandera. Licenciado, ¿qué pasa si alguien marca, en su caso, bandera de partido y casilla número 15? ¿A quién le adjudican el voto? Es que lo que se hace es preferencia. Me estarían dando una preferencia y dándole el voto al FMLN, pero le están señalando al Tribunal Supremo Electoral: votamos por el FMLN y damos la preferencia para Leonel Búcaro. Debería el Tribunal Supremo Electoral contabilizar ese voto de preferencia por Leonel Búcaro. No es que te están dando el voto, te están diciendo: queremos que en los votos del FMLN Leonel Búcaro cambie de posición. Y si marcan solo la casilla 15, tampoco es voto para ustedes, es preferencia. Es preferencia que se le endosa un voto al FMLN, pero con preferencia exclusiva a Leonel Búcaro. Es importante que, si usted cree en lo que yo estoy diciendo, la casilla 15 es la clave. Así
la intervención del licenciado Leonel Búcaro, candidato al Parlamento Centroamericano por la casilla número 15 del FMLN. Licenciado, gracias por su participación, por su exposición clara, contundente. Considero que sus propuestas no son nada incumplibles, inalcanzables, son bastante aterrizadas, necesitan mucho esfuerzo, mucha dedicación, y así como en esta memoria de labores quedó registrada su labor como presidente, sin duda usted pondrá, si los salvadoreños así deciden, pues seguir representando dignamente nuestro país. Gracias a Canal 67, a tu programa, y es un llamado a todos, reflexionemos. Hay mucho que hacer y esto no lo puede hacer una sola persona. De ustedes depende, y una cosa importante, hay que hacer equipo. Hagámoslo juntos y hagámoslo bien, hagámoslo por El Salvador y Centroamérica, por nuestra gente. Sepamos escoger. Amigos y amigas televidentes y cibernautas, recordándole nuevamente las disposiciones de mantener las medidas de bioseguridad emanadas del Ministerio de Salud del Gobierno de la República. Y continuamos con nuestra campaña de prevención del suicidio. ¿Sabía usted que así como cada 40 segundos se quita la vida de una persona, usted y yo podemos contribuir 40 segundos hablándole a nuestro más próximo sobre que no está solo, que tiene a Dios y que nos tiene a nosotros para ayudarle en sus problemas? Abracemos la vida. Dios les bendiga.